Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a hablar acerca de una ley muy importante, la ley SAPCO o la número 1178, una ley que determina el reglamento de la función pública. Un funcionario público es aquella persona que ya vamos a ir viendo más adelante, que trabaja en bien de nuestra sociedad, de nuestro país. Un determinado momento ustedes como profesionales, ya sea en la parte administrativa o en la parte asistencial, van a ser funcionarios públicos. Entonces van a estar regidos bajo el manto de esta ley. Entonces es importante e imperioso que conozcamos la misma. Para empezar, decimos que Bolivia es un estado, propiamente un estado plurinacional. ¿Pero qué significa este término? ¿Qué es el estado? Es una sociedad establecida dentro de un territorio determinado. Si bien nosotros comprendemos desde pequeños en la escuela, tenemos límites en lo que son las fronteras, tenemos cierta delimitación territorial a través de lo que son los departamentos, municipios, y que a su vez estos están organizados, están políticamente organizados, como también tiene una autoridad, ya puede ser una autoridad nacional o también autoridad departamental o también municipal. Estos van a regular la convivencia social, que la sociedad esté en armonía en el quehacer del día a día. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad del bienestar social. Lo que busca un gobierno es eso, el bienestar social. El Estado tiene tres poderes, como bien sabemos, desde el colegio es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. A todo esto, la soberanía del pueblo hace que el ejercicio de la función como tal del país esté delegado en estos tres poderes. Vayamos entrando un poquito más en detalle. El poder legislativo está constituido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este tiene dos cámaras, llamémoslo así, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y tiene como atribuciones el poder legislativo dictar leyes, abrogar, derogar, modificar, trabajar con las leyes. Entonces estas van a estar bajo las atribuciones de la Constitución Política del Estado. Entonces el primer poder, el poder legislativo, está dado por este tipo de asambleas. La forma de elección de las personas que componen esto es mediante la elección del voto, ya que estamos en un país democrático. El otro poder es el poder judicial. Su atribución, no vamos a entrar mucho en detalle, es administrar justicia. Este está dado por el órgano judicial. Actualmente el poder judicial tiene ese denominativo. Este a su vez tiene o está manejado por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? El Poder Ejecutivo. Hace unos meses hemos cambiado de autoridad máxima. La autoridad máxima es la presidenta de la nación, como también la cartera de ministros que le acompaña, ¿no? Propiamente son 30 ministros. Estos tienen esa atribución de manejar todo lo que es el país, ya sea hacer cumplir las leyes, los decretos, las órdenes que se emiten desde el poder legislativo. El poder ejecutivo tiene esa misión de hacer cumplir como tal. Además que guarda las restricciones consignadas de la Constitución Política del Estado, ¿no? Es la máxima autoridad en la parte ejecutiva. Pero existen organizaciones con características especiales y aquí va el fondo del tema. Aparte de los tres poderes, existen estas organizaciones. Esta está dada por la Contraloría General del Estado, perdón, no es República, un error, el Banco Central de Bolivia y el órgano electoral plurinacional. Continuamos. A su vez, la Contraloría General de la República, valga hacer la aclaración, estas tres organizaciones, no están dadas o no están bajo el régimen del poder legislativo, del poder ejecutivo o del poder judicial. Estas son independientes. Estas no están bajo una persona en especial. Son organizaciones especiales que lo que intentan o la finalidad que tienen como tal es regular, en el caso de la Contraloría, la función de los servidores públicos. En caso del Banco Central de Bolivia, la función es regular toda la parte económica como tal del país.
la moneda como tal. Y el órgano electoral plurinacional es el de dar la debida elección como tal al momento de lo que son el elegir a una autoridad como ser el presidente de forma transparente, limpia y democrática. Entonces, la Contraloría General de la República tiene un enfoque sistémico. Esta institución, llamémoslo así, tiene que velar a la parte del sector público. Dentro del sector público hay entidades. Entonces, estas entidades están reguladas bajo la Contraloría General de la República, del Estado, valga la aclaración. El sistema de administración y el sistema de operación son propios de estas entidades. Entonces, la parte administrativa y la parte operacional van a ser guiadas por las normas o leyes que se tienen. No sé si me dejo entender. Continuamos. ¿De qué forma la Contraloría del Estado Plurinacional va a regular el trabajo o el tipo de función que se realiza? Es de acuerdo a la ley SAFCO. La ley SAFCO, la ley 1178, es la que regula todo lo que son los aspectos generales de la función. Entramos en detalle. ¿Qué es la ley SAFCO? Es una norma que expresa un modelo de administración. Lo primero, es una norma que va a velar un modelo de administración para manejar los recursos del Estado. Entonces aquí ya va velando lo que son los recursos del Estado. Establece sistemas de administración que se interrelacionan entre sí y con los sistemas nacionales. Entonces todos los sistemas de administración van a estar interrelacionados y va a estar auditado o vigilado por esta ley. Establece también una de sus funciones, la responsabilidad que todo funcionario público tiene. Entonces, nos da un modelo de administración, nos habla de sistemas de administración y la interrelación que hay entre varios sistemas, como también nos dice qué responsabilidad tiene cada funcionario público. Entonces, esta ley tiene 4 finalidades, que es administrar la captación y uso eficaz e eficiente de los recursos públicos, todo lo que parte del gobierno y todo lo que el gobierno instaura, como ser por ejemplo hospitales, la parte de instituciones públicas. Estos se llaman recursos que vienen del Estado, entonces está auditado o está administrado por este ente y la ley SAFCO regula la misma. Por otra parte, dispone información útil, oportuna y confiable acerca de la ley como tal. Todo servidor público asume cierta responsabilidad también en el logro de objetivos y de forma y resultados. ¿Eso qué significa? Que todo servidor público tiene que rendir cuentas de sus actos dentro del trabajo, como también de sus logros, de sus objetivos o de las metas que se le han dado previamente. Como también otra de las finalidades es desarrollar la capacidad administrativa. ¿Qué impacto tiene esta ley? Lo primero, fortalece lo que es la democracia, busca la transparencia, la responsabilidad de todo acto de un funcionario público, como también la eficiencia y la eficacia. ¿Para qué? Ahí pueden ver a una señora muy feliz para lograr el bienestar del Estado, en este caso Bolivia. Ahora, la parte más importante, ¿dónde se aplica? ¿Dónde es el ámbito de aplicación? Lo primero, en entidades del sector público. Todo trabajador, toda persona que está trabajando en la parte pública, en la parte que depende del Estado, está bajo esto. Las unidades administrativas, legislativas, judicial y el órgano electoral plurinacional, por ejemplo, también están auditadas o están bajo esta ley. Entonces podemos ver de que incluso el poder legislativo, el poder judicial están normados por esta ley. Por eso era muy importante aclarar de que la Contraloría no está por debajo de ningún tipo de poder. Es un tipo de, llamémoslo así, autoridad independiente que regula el funcionamiento del trabajador público. También está en lo que son las organizaciones en las que el Estado tiene mayoría de patrimonio.
¿Qué significa esto? Hay empresas o hay instituciones que no son propiamente o por completo del gobierno, pero el gobierno tiene bastantes acciones o un patrimonio mayoritario. Entonces, en ese tipo de empresas sí está regulado. Personas que reciben recursos del Estado, personas que van a tener un ingreso de parte del Estado. Un ejemplo, una empresa que se haya adjudicado de una obra, llamémoslo así, una carretera, pero que esta carretera, ¿quién paga? El Estado. Entonces están bajo el ámbito de aplicación. El desarrollo normativo de la Ley 1178, primeramente, cómo es la norma de la Ley 1178. Sobre la Ley 1178 está la Constitución Política del Estado. Y ya por debajo de la Ley 1178, en el Poder Ejecutivo, podemos decir, o en la parte operativa, si vale el término aclarar, en la parte ejecutiva hablamos de que es un órgano que está regentado por normas básicas, la parte normativa, la parte consultiva. Y ya en la cadena mucho más abajo, en las entidades públicas, están reglamentos específicos en la parte ejecutiva, en la parte operativa. Entonces, como pueden ver, la Ley 1178 está por debajo de la Constitución Política del Estado. O sea, sobre la ley solo está la Constitución. Y por debajo ya hay normas, hay reglamentos, hay propios tipos de normativas de cada institución. Pero sobre todo eso está la Ley 1178. ¿Quién es responsable de la implantación de la Ley SAPCO? La máxima autoridad ejecutiva. Este término es frecuente en la de MAE. La MAE es la máxima autoridad ejecutiva de toda institución, la que tiene la función o la atribución de hacer cumplir la misma. Toda entidad tiene la obligación de rendir cuentas, tiene la atribución de ejercer el control tanto interno como externo, como también tiene que hacer las declaraciones correspondientes. No vamos a entrar en el tema y vamos a pasar a responsabilidades por la función pública. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público. En otras palabras, es el incumplimiento a las instrucciones que se le ha dado a un determinado trabajador. Estas se van a dividir en dos, que son por acción o por omisión. Acción se dice que es el efecto de realizar una determinada tarea o una determinada cosa. En el caso de que el trabajador o el funcionario haya realizado algo que no se le ha pedido que haga, en todo caso se le denomina acción. O en el caso de que haya cometido un tipo de, llamémoslo así, error, está cometiendo un tipo de acción, entonces también tiene una sanción. Y omisión es todo lo contrario, es la abstención de hacer lo que señalan sus obligaciones, el hecho de no hacer lo que se le ha indicado. ¿Ante quiénes responden los servidores públicos? Todos ante su jefe inmediato superior o los superiores jerárquicos, ¿no? Los máximos ejecutivos ante las autoridades de entidades que ejercen tuición. En otras palabras, de forma escalonada, la responsabilidad va a partir desde el trabajador de más bajo nivel, de más cargo operativo, hasta el alto ejecutivo de la institución. Las autoridades del Poder Ejecutivo y de entidades autónomas, estas también van a estar legisladas dependiendo al tipo de institución donde trabajan, ante el Poder Legislativo pueden dar cuentas, consejos municipales o en caso de las universidades. Estas recordemos que reciben plata del gobierno, también están bajo este tipo de norma o tipo de ley, van a tener cierta responsabilidad en caso de que haya algún tipo de problema o un accionar que no corresponde. Entonces ellos también dan parte. Y todas estas personas a la sociedad. ¿A quién se denomina servidor público? Ahora sí, esto es muy importante. Servidor público se denomina a todos los dignatarios. Entonces, toda la parte ejecutiva, el Poder Ejecutivo, todos los dignatarios están dentro de ese término de servidor público. A los funcionarios públicos, a los trabajadores que están desenvolviéndose en las instituciones estatales. Y toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración.
¿Qué tipos de responsabilidades existen? Entonces es muy importante clasificar esta responsabilidad porque de acuerdo al tipo de responsabilidad que se tenga, también la sanción varía mucho. Vamos a empezar con lo que es responsabilidad administrativa y vamos a indicar que esta es la acción o omisión que contraviene al orden jurídico administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria. En otras palabras, que el trabajador no haya cumplido con su trabajo o que haya hecho algo que no se merita, ¿ya?, dentro de su institución. Estas tienen que estar dentro del orden jurídico y administrativo. ¿Quiénes están sujetos a esto? Están sujetos los servidores públicos y ex servidores públicos. ¿Qué significa? Que el trabajador que actualmente está trabajando, valga la redundancia, que está en funciones, mejor explicado, va a rendir este tipo de responsabilidad, va a estar bajo este tipo de tuición, pero también aquellos que ya no trabajan en la institución, sino que ya por algún motivo han renunciado o han sido separados del grupo de trabajo, estos también están bajo la responsabilidad administrativa. ¿Qué determinación o cómo se llega a la sanción? Por proceso interno. ¿Qué tipo de sanción hay en este tipo de responsabilidad? Multa o suspensión o destitución, ¿no? Entonces una multa económica, o puede ser que se suspenda al trabajador o finalmente se rescinda su contrato, que se termine. ¿Qué tiempo de responsabilidad administrativa se va a tomar en cuenta? De 2 años al terminar su contratación. O sea, esa persona que ha terminado su contrato, ha rescindido su contrato o ha terminado su nexo laboral, todavía puede ser llamado a la declaración de la responsabilidad como tal hasta los 2 años de la misma. Pasando los 2 años ya se pierde ese tipo de responsabilidad. Un ejemplo en este tipo de manejo administrativo se ve aquellas faltas en las que, por ejemplo, no se han cumplido ciertas normas, ciertos protocolos en una institución y esto ha afectado a la institución. Entonces se hace una auditoría a futuro y si se ve que ha sido culpable de determinado funcionario, entonces todavía, si está dentro de los 2 años, es penado por la sanción que amerite. ¿A qué se denomina orden jurídico administrativo? Al conjunto de disposiciones legales que rigen la administración pública. No vamos al detalle. ¿Qué normas van a regular la conducta funcionaria? El estatuto del funcionario público, leyes, normas, reglamentos internos, manuales de funciones y demás. Entonces, todos estos van a regular el trabajo de cada persona. Y si esa persona no ha cumplido, entonces se lo denomina como acción u omisión ante responsabilidad administrativa. Responsabilidad ejecutiva. Este es otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad ejecutiva se debe a una gestión deficiente o negligente por el incumplimiento de los artículos de esta ley, de la ley SAPCO. ¿Eso qué significa? Que por lo general la responsabilidad ejecutiva está dada a los máximos representantes de cada institución, o ya llamémoslo así, las MAES, la máxima autoridad ejecutiva. En el caso de que esta autoridad o en el caso de que este determinado funcionario de alto rango no haya cumplido su trabajo o haya incumplido el reglamento, entonces se lo procesa o se lo somete bajo esta ley, la ley 1178, bajo este tipo de responsabilidad. En responsabilidad ejecutiva, a diferencia de la administrativa, no están involucrados la parte operativa. Ejemplo, en un hospital, en responsabilidad ejecutiva no va a estar el médico, no va a estar la enfermera, no va a estar el portero, sino más al contrario estará el director de hospital, el gerente de red, el jefe médico y demás. Bueno, ¿qué determinación se les da? Esto se da de acuerdo a lo que diga la Contraloría General, ¿no? El Contralor General, la Contraloría, va a determinar qué tipo de responsabilidad y qué tipo de sanción. ¿Qué sanciones pueden ser estas? Suspensión o destitución del cargo. Estos se van a dar a los 2 años de conclusión de la gestión. ¿Qué significa? Que esa persona que ha dejado de ser jefe tiene todavía 2 años más para que en cualquier momento se le pueda hacer un proceso de responsabilidades. Entonces, esa persona no termina su nivel de responsabilidad al terminar su cargo, sino más al contrario, la Contraloría puede estudiarlo por 2 años y antes de que pasen esos 2 años puede dar la sentencia que amerite.
¿Qué obligaciones está por ley en su función determinar o practicar? O en otras palabras, cumplir las funciones como tal está rendir cuentas, responder por el desempeño de las funciones, implantar sistemas y reglamentos específicos, enviar copias de los contratos, la documentación que se le ha dado también requiere copias, entregar estados financieros e informe de auditoría interna. Y también respetar la independencia de la auditoría interna. Toda institución tiene un servicio de auditoría o tiene un departamento de auditoría. Entonces, el jefe como tal o el máximo ejecutivo debe respetar a este departamento. ¿Cuándo se dice que una gestión es deficiente o negligente? Se dice esto cuando no ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos, cuando la gestión no ha sido transparente o cuando las estrategias y políticas no han sido ajustadas oportunamente o no son concordantes con los lineamientos básicos. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil puede ser para todos los servidores públicos o ex servidores públicos o personas naturales. Esta se caracteriza por la acción u omisión que causa daño al Estado valuable en dinero. Ejemplo, si yo soy director de un hospital y he comprado medicamentos más de los que tenía que comprar y esos medicamentos han caducado, han vencido y no se le ha dado un uso, entonces yo tengo una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque he hecho un daño al Estado, he hecho una inversión de los recursos los cuales han sido contraproducentes para el Estado. Entonces la responsabilidad que tengo no es de tipo administrativo ni ejecutivo, sino civil, ya que el daño que he hecho es valuable al dinero. Este puede ser por un error voluntario o involuntario. Entonces la responsabilidad civil analiza esto. ¿Quién va a determinar esto? Un juez competente. Entonces aquí ya vamos ante un juez competente a diferencia de los anteriores. ¿Qué sanción se me va a dar? El resarcimiento del daño económico. Entonces, si ha habido un daño, yo voy a tener que pagar la causa o el daño que yo he hecho a la institución. ¿Hasta qué tiempo se puede analizar o voy a estar bajo un proceso de responsabilidad? A diferencia de los anteriores, hasta los 10 años de la acción o desde la última actuación procesal. O sea, todavía voy a esperar 10 años para estar, llamémoslo así entre comillas, más tranquilo en lo que es el accionar como trabajador o como funcionario público. Y ya terminando, responsabilidad penal. Esta es la acción o omisión tipificada como delito en el Código Penal. Entonces, la responsabilidad penal dice que si yo cometo un delito dentro de una institución, como por ejemplo desfalco, robo o daño intencionado a los bienes del Estado, entonces ya corresponde a un tipo de responsabilidad penal. A diferencia de la responsabilidad de tipo civil, la responsabilidad penal, esta es ya catalogada como un delito. Entonces, pónganse, yo estoy en mi hospital y me he robado una máquina de ecografía, un ecógrafo. Entonces, eso ya no es un tipo de responsabilidad civil. Sí estoy haciendo un daño al Estado, pero es un delito. Entonces, se me va a dar una sanción. ¿Quién lo va a dar? El juez competente. En este caso, el juez en lo penal. ¿Quiénes están sujetos a estos? Los servidores públicos, ex servidores públicos y particulares. ¿Qué penas o sanciones se van a dar? De acuerdo al Código Penal, ¿no? Entonces será resarcimiento económico y al mismo tiempo privación de libertad. ¿Cómo o qué tiempo se va a ver esto? De acuerdo a los términos del Código Penal. Entonces aquí no hay un tiempo establecido. De acuerdo al delito que yo incumpla o que yo realice, se me va a dar la responsabilidad como tal. Espero que se haya comprendido. Para terminar, exención de responsabilidades. ¿Quiénes no van a estar bajo este tipo de responsabilidades o en qué situaciones se va a tener este tipo de exención? O en otras palabras, no va a haber responsabilidad. En todo caso, solo en dos tipos, en la responsabilidad ejecutiva, administrativa y también civil. Perdón, son tres.
Entonces, esto voy a estar bajo la exención de responsabilidades cuando la normativa es insuficiente, no ha habido una norma clara, o las decisiones públicas influidas por variables externas. Ejemplo, tengo un hospital y ha habido un incendio, y es un incendio que ha venido de un vecino, por ejemplo, una casa vecina, entonces yo no tengo responsabilidad ejecutiva ni de tipo civil. Entonces, cuando es una causa externa, hay exención de responsabilidad. O que las decisiones públicas tienen riesgos y en algunos casos los servidores públicos pueden adoptar acciones no concordantes con los resultados programados, o también con factores ajenos a la voluntad del servidor público, factores ajenos que hayan definido mi accionar como tal. Eso es todo por hoy. Espero que se haya comprendido. Por lo general este tema es amplio, incluso hay cursos completos de semanas para comprender la ley SAFCO, pero este es más un tema de tipo introductorio y de conocimiento básico. Un abrazo y espero que esté muy bien. Chau, chau.